enfocado nuestro trabajo en las lenguas clásicas en el ámbito del derecho. Como por todos es sabido, dentro de las lenguas clásicas es el latín la que más influencia ha tenido en el desarrollo del lenguaje en el derecho por diversas cuestiones históricas que posteriormente pasaremos a citar. Es por esto que casi la totalidad de nuestra investigación ha sido realizada sobre el latín. Para empezar y así dar constancia de la importancia de dicha lengua clásica, en el derecho actual daremos unas primeras nociones etimológicas de la palabra derecho. La palabra derecho deriva de la voz latina didectum, que significa lo que está conforme a la regla, a la ley, a la norma, o como expresa Villoro Toranzo, lo que no se desvía ni a un lado ni a otro. Ahora bien, esta asociación se afirma definitivamente cuando la palabra vulgar, directum, suplanta a la antigua latina de origen desconocido ius, fenómeno que se pudo haber producido por la influencia judío-cristiana, determinando la formación de la palabra en las lenguas romances, donde han conservado su significación primigenia de rectitud o recto. Como curiosidad, cabe citar que a la misma familia de palabras pertenece jurar, utilizada inicialmente con el sentido de formular una declaración poniendo a un dios como testigo. Ovidio decía, jurare Deus, jurar por los dioses, y jurare per Ioven, jurar por Júpiter. Empezaremos explicando los rasgos básicos del lenguaje jurídico para pasar posteriormente a citar las relaciones existentes entre el griego, el latín y el lenguaje del derecho. El lenguaje jurídico está englobado dentro del administrativo. El lenguaje administrativo es la lengua empleada por los órganos de la administración del Estado, tanto en sus relaciones internas como en sus relaciones externas con los administrados. Lo normal es que se manifieste de forma escrita a través de variados documentos. En estos documentos se pueden comprender actas, anuncios, circulares, citaciones, convocatorias, disposiciones, estatutos, formularios, notificaciones, oficios y otras muchas modalidades. Entre los más usados por los ciudadanos como emisores y no como meros receptores del lenguaje se hallan la instancia y el contrato. Escritos administrativos también de uso muy frecuente son los dictámenes, las disposiciones normativas, los órdenes, las regulaciones y resoluciones que nos sitúan, estos ya en el terreno más específico del lenguaje jurídico. En efecto, el Poder Ejecutivo descansa en el organismo de la Administración para hacer cumplir la legislación vigente. De ahí la estrecha relación entre los textos jurídicos y los administrativos. El lenguaje jurídico se puede definir como la lengua empleada por los órganos de la Administración de Justicia en sus relaciones con la colectividad o con las personas físicas y jurídicas, es decir, como un tipo de lenguaje administrativo específico. Textos jurídicos son tanto los legales, en los que se plasma la manifestación concreta de las leyes, como los judiciales, que son derivados de la puesta en práctica de la legislación por parte de los profesionales del derecho. Continuar hablando del lenguaje jurídico administrativo. Este suele considerarse un lenguaje específico o bien una variedad diastrática del sistema, esto es, una variación lingüística relacionada con el nivel sociocultural de los hablantes. Pero lo que distingue el texto jurídico administrativo es la especificidad de factores que intervienen en su producción. Pasaremos a citar a continuación algunas de las características más importantes de este tipo de textos. La primera de ellas es que el emisor del texto jurídico administrativo suele ocupar una posición de dominio y buscar el anonimato. El receptor, por lo general, ocupa una posición subordinada con respecto al texto que se le impone. Estos papeles se invierten cuando es el ciudadano el que se dirige a la administración. El canal es un papel oficial, fechado y firmado. Dicho canal se convierte en la propia ley. El emisor, al elaborar su mensaje, tiene una finalidad fundamentalmente práctica, la de informar, ordenar y a veces disuadir. Los textos jurídicos administrativos poseen una estructura de gran rigidez y un esquema invariable establecido de antemano para cada modalidad: contratos, instancias, sentencias, estatutos, etc. El emisor del texto jurídico administrativo tiene vedada en gran medida la creatividad, la expresividad y la subjetividad. El emisor real del texto muchas veces parece tener como única pretensión la de desaparecer de su escrito. Desde esta perspectiva, el lenguaje jurídico administrativo es más bien la negación del estilo, a diferencia del lenguaje político, publicitario,
literario, etc. Existe, pues, una serie de rasgos gramaticales y léxicos característicos, responsables del estatismo, la impersonalidad, la rigidez del texto jurídico, y merece la pena mencionarlos. La preferencia de la construcción nominal, así como el uso de las formas nominales del verbo y de modo especial los gerundios, participios pasivos como visto, estudiado e informado, y gerundios como oyendo y habiendo sido aprobado. El uso frecuente del participio de presente como sustantivo adjetivo también es otra de las características de estos textos. La autoridad convocante, las partes litigantes, por ejemplo. A su vez, destaca el uso de perífrasis con un verbo vacío o desposeído de significado y un sustantivo que porta mayor carga semántica. Presenta reclamación en vez de reclamar, por ejemplo. La prosa se despersonaliza y se vuelve más abstracta e intemporal, así como lenta y cacofónica. Destacar por último un uso habitual de la pasiva, prefiriendo la pasiva refleja a la perifrástica. También se apoya en un léxico muy conservador, lleno de tecnicismos y fijado de antemano, a través de fórmulas y frases hechas, ausentes en muchos casos de la lengua estándar. Estos elementos prestigian el mandato, cabiendo destacar los siguientes rasgos. Tecnicismos. No hay auténticos tecnicismos en el lenguaje jurídico administrativo. Se puede hablar de ellos en el sentido amplio como términos y giros de la lengua común que se repiten en este nivel y que en él tienen una significación precisa. Como ejemplos podemos destacar casar, que significa anular en el contexto del derecho, vista como juicio y auto como documento de un procedimiento judicial. Otras características son las referencias legales. Estas son necesarias para representar modificaciones legislativas a tener en cuenta. Fórmulas fraseológicas también abundan dentro del lenguaje de los textos jurídico-administrativos. Por ejemplo, expresiones para los comienzos de escritos, como de conformidad con lo expuesto en el artículo, etc. En la parte intermedia también podemos encontrar frases como en cumplimiento de lo establecido en los preceptos fijados. Y para el final, frases como dado en Madrid, lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado y demás efectos. Fórmulas jurídicas como breves enunciados de gran aplicación en distintos escritos jurídicos. Aforismos que recogen la sabiduría del derecho romano, en el que tienen sus raíces, excusatio non petita, accusatio manifesta, etc. Así como locuciones latinas, que son las que ocuparán la mayor parte del trabajo restante y que son expresiones lexicalizadas que han conseguido el uso polivalente en distintos ambientes. Aparecen en el texto de su forma originaria o reforzadas por la traducción castellana.